cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. 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 El Señor es mi paz.
es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Oh, y nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Buenos días, mis queridos hermanos. Me alegra mucho que podamos compartir otro día, otro domingo juntos y más cuando comienza febrero. Y pues antes de comenzar, quisiera que entregáramos este tiempo a nuestro Señor para que sea Él trayendo la revelación que quiere a nuestras vidas esta mañana. Así que Padre, te damos las gracias porque tú nos permites estar juntos de nuevo otro domingo más. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu palabra, Señor. Te pido que seas tú hablando esta mañana a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que podamos tomar esta palabra, guardarla en nuestro corazón, ponerla en práctica, Señor, y compartirla con otros. Te bendecimos y te agradecemos que solamente tú eres Dios y tú nos amas, Señor, y tú tienes esta palabra para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, pues el mensaje de este día está basado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10, pero quiero que recapitulemos un poco acerca del estudio de esta carta, por lo cual quiero que entendamos un par de cositas. Vamos a leer un poquito acerca del contexto histórico, de quién está dirigida esta carta, para tener un poquito mejor idea, porque es un tema muy lindo el que vamos a ver eh, esta mañana y pues he preparado una presentación para que la podamos revisar. Así que hoy sí estamos por acá.
¿Sí me acuerdo? Y bueno, aquí está, ¿no? Eh, entonces, primeramente, veamos a quién está dirigida esta carta en su contexto histórico, y pues es que el apóstol Pedro escribe esta carta para los expatriados o el de la dispersión o la diáspora, lo que en pocas palabras da la idea de que esta carta está escrita para los cristianos gentiles, aunque este nombre era aplicado para los judíos específicamente, pero la idea de Pedro aquí es que ya no había distinción entre judío y gentil, sino que, sino que de la manera en que Pedro ve esta temática es que ahora tanto judíos y como gentiles son un solo pueblo. Y la idea que Pedro presenta con ese tema del exilio es que el pueblo de Dios está viviendo en exilio dentro de este mundo caído. Y no hablo de un lugar geográfico, sino del sistema del mundo como tal. Nosotros como iglesia vivimos lejos de nuestra verdadera ciudadanía, que es en la tierra que Dios le ha prometido a su pueblo, su ciudad santa donde él habita, la Nueva Jerusalén. Ahora, miremos cómo Pablo posiciona este mismo concepto en donde se nos trata como ciudadanos de otro lugar. Vemos Filipenses 3, 20 al 21, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, eh, nosotros, el pueblo de Dios, somos ciudadanos del cielo que moramos en este mundo como expatriados de la dispersión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la temática de esta carta? O sea, como, ¿de qué trata esta carta? ¿Cuál es su tema principal? ¿Sí? Y primeramente quiero decirles que la carta Pedro le escribió para animar a los cristianos perseguidos y desconcertados, exhortándolos a mantenerse firmes en su fe. Y lo pueden ustedes buscar en 1 de Pedro 5, versículo 12, ¿sí? Entonces, digamos que la carta se divide, eh, es para animar, bueno, vuelvo y repito, ¿sí? Y ahí lo podemos ver en la pantalla si lo ven. Voy a leer el versículo 12 al final, dice, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es para exhortar y para animar, pues, al pueblo a mantenerse firme, como dice en el versículo 9 y arribita, como lo pueden leer, a mantenerse firme en su fe. Ahora, eh, como les decía, eh, la carta se divide, digamos, en tres grandes temas. Primeramente, la segura salvación del cristiano, las implicaciones de la salvación y el sufrimiento y el vivir de los creyentes, ¿sí? Eh, digamos que no voy a tocar la primera parte de la temática que es la segura salvación del cristiano, que va desde el capítulo 1, del versículo 3 al 12, en donde se estudia que por la gran misericordia de Dios, Él nos ha salvado y nos guarda por medio de la fe que será recompensada en salvación del juicio final. ¿Sí? Esta fe debe ser ejercitada para su crecimiento, por lo que Dios nos deja pasar por distintas pruebas que estarán presentes a lo largo de nuestras vidas como parte del proceso de la santificación que es progresiva, hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto, como dice la Escritura, ¿sí? Y esa temática cierra en el versículo 12 del primer capítulo de Primera de Pedro, explicando que la salvación no es un tema del Nuevo Testamento, sino que es algo que ha sido designado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo ha sido escogido como Salvador, ¿sí? Y esto ha sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento.
Ahora, ahí en el versículo 13 es donde eh, empieza la segunda temática, que es las implicaciones de la salvación, y esto se refiere a lo que nos toca a nosotros hacer en cuanto a vivir nuestra salvación. ¿Sí? Entendiendo de que somos llamados a ser santos como nuestro Padre es santo, eh, antes que nada, debemos saber que ya Dios nos hizo santos, santos en Cristo, ¿sí? Entendiendo que ser santo es prácticamente ser apartado, o sea que ya Dios nos apartó para Él, nos ha apartado del pecado, pero también día a día, progresivamente en nuestras vidas, nos pide que vivamos apartados del pecado, ¿sí? Ahora, en los versículos, capítulo 1, del versículo 17 al versículo 21, estudiamos que vemos que la motivación para vivir en ese estilo de vida, de ser apartado del pecado, es porque Cristo murió por nosotros. El alto llamado a vivir de una manera piadosa tiene sentido cuando se compara con el precio que fue pagado por nuestra redención. Y es que no fuimos salvados por la preciosa sangre de Jesús para después vivir como si la consideráramos su sangre como si la consideráramos como nada, vivir como a nosotros nos plazca. No, porque el precio que fue pagado por, por nuestra, digamos que por nuestra eh, redención, sí, por nuestra salvación, es ni más ni menos que la preciosa sagrada sangre de Jesucristo. Sí, entonces un poquito más a detalle, porque como les recordaba, vamos a estudiar el del versículo, del versículo 4 al versículo 10 del segundo capítulo de Primera de Pedro, pero solo quiero recapitular los versículos anteriores. Sí, ya venimos hablando de que estamos en una temática de las implicaciones de la salvación, o sea, qué es lo que nos toca a nosotros hacer en cuanto a vivir en esta vida ya como redimidos con respecto a nuestra salvación. Y solo quiero dar como un poquito el trasfondo del qué es lo que está en el pasaje anterior a este, ¿sí? Entonces comienza el versículo 22 del capítulo 1 y termina en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Sí, que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Sí, viene tratando un tema de ser santos porque yo soy santo. Así dice los versículos anteriores a estos. Entonces, venimos tocando un tema de la santidad. Sí, y es como la invitación del Padre a unirnos a su santidad y a vivir apartados del pecado. Sí, entonces nuestras almas se van purificando mediante la obediencia a la palabra de Dios, que eso es mediante revelación del Espíritu Santo, obviamente, ¿sí? Pero se nos manda a, a amarse, o sea, como resultado de obedecer la palabra de Dios, nos vamos a amar los unos con los otros entrañablemente, y entrañablemente quiere decir cariñosamente, ¿sí? Y de corazón puro. Y ya vamos a ver por qué esto es importante, ¿sí? O sea, versículo 23, versículo 24, hablan, y 25, hablan de que hemos sido salvos por Dios para una herencia que no es corruptible, que es fuera del pecado, y dice que es por la palabra de Dios, que permanece para siempre. Nuestra seguridad de que tenemos una salvación está fundamentada en la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios, así como Dios, es eterna, no como el hombre, ¿no? Que dice en el versículo 24, al final, la hierba se seca y la flor se cae. Sí, las palabras, nuestras palabras, nuestros pensamientos pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, y esa puede ser esa es nuestra seguridad, sí, de que podemos confiar de que es eterna la palabra de Dios. Sí, que viene mediante el Evangelio que ha sido anunciado por nosotros, dice el versículo 25. Ahora, pues, desechando, pues, toda malicia, dice, desechando, pues, toda malicia
todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o críticas, por decirlo así. Este amor entrañable, este amor cariñoso, ¿sí? De corazón puro, que viene de la palabra de Dios, que viene como un fruto de nuestra relación con Dios, de conocer a Dios a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, nos hace pues entonces desechar todo lo que es malo, todo el engaño, toda la hipocresía, las envidias, todas las críticas, ¿sí? El chambre, por decirlo así. Entonces, ¿y por qué es importante desechar esas cosas? Lo importante es que nosotros, eh, o sea, que esta unión que se viene hablando en el versículo 22, ahí arriba, como lo pueden ver, eh, de amar, o sea, esto, la malicia, el engaño, hipocresía, envidias, lo que hace es no permitir que nos amemos los unos a los otros entrañablemente, ¿sí? Pero veamos el versículo 2 y el versículo 3, ¿sí? Del capítulo 2 de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y en el versículo 2 la palabra desear es una palabra bastante fuerte, ¿sí? Esta palabra es usada para el deseo más profundo del hombre por Dios, ¿sí? Así como en el Salmo 42:1, se lo voy a parafrasear, donde dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La idea aquí es el deseo que cada creyente debería tener por la palabra de Dios. Y el énfasis que quiero hacer en este versículo es que debemos ansiar la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Esa es la cuestión, no adulterada. Aunque las iglesias a las que Pedro escribe sin duda incluían a muchos conversos, a personas convertidas recientemente, el énfasis en este punto es que si la enseñanza de la palabra de Dios que es compartida por los predicadores está fundamentada, ¿sí? En la palabra de Dios, si está trazada correctamente la palabra de Dios, entonces la enseñanza será pura y nutritiva para nuestras almas. La palabra de Dios es necesaria para el crecimiento de todo cristiano. Por eso al final de este versículo dice, para que por ella crezcáis para salvación. Todos deberíamos desear la leche espiritual, a pesar de que Pablo reprende a los corintios por solo recibir leche. En 1 Corintios 3, del 1 al 2, y lo pueden buscar ustedes aparte. El cristiano nunca debería de cansarse de las verdades simples del Evangelio que son trazadas correctamente de una manera simple. ¿Sí? El versículo 3 entonces cierra hermosamente este círculo, digámoslo así, de amar con amor entrañable, eh, diciendo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El beber de la leche espiritual es probar una y otra vez como Él es, porque por el oír de la palabra de Dios los creyentes experimentan un gozo personal y una comunión con el mismísimo Señor. Si hemos recibido de Dios, si nosotros hemos gustado, o sea, experimentado personalmente la benignidad del Señor, la bondad del Señor, vamos a querer más y más de Él cada vez. Por lo tanto, tenemos una gran razón y responsabilidad de recibir la palabra de una manera entusiasmada, así como los bebés reciben su leche entusiasmadamente. Ahora, les he comentado acerca de la sección anterior, eh, a la sección que realmente quiero tocar esta mañana, que es viviendo en una comunidad espiritual, ¿sí? Que va del capítulo 2 de Primera de Pedro del versículo 4 al versículo 10 del capítulo 2 de Primera de Pedro. ¿Sí? Entonces, ahora comenzamos una nueva sección, eh, y vamos a leer los primeros, por lo menos los primeros 3 versículos ahorita, hermanos, ¿sí? Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí? Y como pueden apreciar, hermanos, les voy a cambiar aquí la imagen un poco para que tengan mejor la idea, la descripción gráfica de este versículo. Y como pueden apreciar, se comienza a introducir un nuevo concepto en este capítulo que tiene que ver con piedras y con una edificación, ¿sí? Trayendo la idea del versículo 2, en donde dice, deseándole a él, acerquémonos a él, ¿sí? Deseándole la leche, ¿sí? Deseándose la leche, acerquémonos entonces, comienza el versículo 4, acerquémonos a él, quien es la piedra viva. Ahora, antes de que sigamos, quiero que comparemos con otro pasaje en la Biblia para que entendamos mejor la idea de qué es lo que nos está planteando Pedro. Sí, en Juan 1:14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se menciona que la palabra que se usa en el original es un poquito difícil de traducir en este versículo. O sea, fue hecho carne. Esa palabra que se usa en el original, la idea sería de que el verbo se tabernaculizó entre nosotros. O sea, que quiere decir algo como que Él puso el tabernáculo o su tabernáculo en medio nuestro. Lo que quiero decir es que antes, lo que antes simbolizaba el tabernáculo y el templo, que eran lugares en donde la gloria de Dios descendía, ahora su gloria descendía en una persona, que es la persona de Jesús. Cristo es la encarnación de la gloria de Dios. Entonces revisemos también lo que menciona Ezequiel 37:27. Dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo por pueblo. Y es que ¿dónde se cumplió esta promesa? ¿Sí? ¿Cuándo puso Dios su tabernáculo de nuevo en medio de ellos? Cuando Cristo vino a esta tierra, por supuesto. Recordemos que para la época de Ezequiel ya el templo había sido construido, o sea, no había necesidad de un tabernáculo. Y es que Dios no estaba hablando aquí de tener otra tienda de campaña, sino de la verdad gloriosa que esa tienda de campaña significaba. Y esa gloriosa realidad es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, en Primera de Pedro 2:4 al 5, y se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Uy, aquí hay un montón de implicaciones muy lindas con este último que dice. Pero cuando las piedras vivas que formamos la iglesia no estamos en esta casa, o sea, cuando nosotros, que somos las piedras vivas que conformamos la iglesia, no estamos, digamos, en una casa o en un edificio donde nos congregamos, ese lugar pasa a ser prácticamente solo un edificio, porque nosotros somos piedras vivas, como dice el pasaje que acabamos de leer. Y el templo es Cristo. Nosotros somos ahora piedras de este templo vivo, así como en otros pasajes se menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo, quien es la cabeza de este cuerpo. Asimismo, nosotros estamos unidos a Él como piedras vivas. Entonces, para nosotros que estamos en Cristo, ahora somos el templo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, pasando al versículo 6, eh, que dice, por lo cual, sí, aquí no lo tengo aquí, voy a regresar uno, que dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y en el versículo 6 se menciona un pasaje en el Antiguo Testamento que lo encontraremos en Isaías 28:16, lo vamos a leer un poquito adelante,
Pero antes quiero que validemos cómo la Biblia establece entonces que Cristo es esa piedra angular de la que estamos hablando. Y para ello vamos a revisar unos cuantos pasajes, ¿sí? Como se los tenía aquí enfrente. Y vamos a ver cómo Jesús, por ejemplo, es la piedra que da agua de vida. ¿Sí? 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sí? La Biblia nos dice que la roca, cuando se refiere acerca de la piedra, es la roca. Ahora, ¿cómo la Biblia describe a Jesús también? Como la piedra del ángulo. ¿Sí? Salmo 118, del 21 al 22 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. 22, ¿qué dice? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y esto lo vamos a ver en el pasaje del 1 de Pedro. Mateo 21:42 dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. ¿Sí? Isaías 28, 14 al 16 dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, poco pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Y sí o no, hermanos, en estos dos versículos leemos cuál es el actuar del hombre sin Dios, ¿sí? Cuál era nuestro actuar cuando no teníamos a Dios. Y dice, por tanto, Jehová, el versículo 16, el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Sí? O sea, hablando que Cristo es ese cimiento estable, esa piedra la preciosa, que es la más bella de todas. Y, y entonces, digamos que hemos visto que confiar en esa piedra, y vamos a ver en el versículo 7 del capítulo 2, ¿sí? Vamos a ver ahora que para nosotros entonces, los que creemos, Cristo, o sea, Él es precioso, ¿sí? Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y hemos visto varios ejemplos de cómo las escrituras respaldan que Cristo es la piedra angular, sobre la cual el templo de Dios es construido. Cristo es el templo y nosotros formamos parte de él, así como en otras partes de la Escritura se hace referencia a que Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos los miembros, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos visto cómo Cristo es de bendición para nuestra vida, porque Él es el fundamento precioso sobre el cual se basa nuestra fe. Y creyendo en Él, no vamos a ser avergonzados en el juicio final. ¿Sí? Así como lo hemos visto hasta ahora. Eh, pero vamos a ver también una parte difícil, por decirlo así, en 1 Pedro eh, 2:8, que dice, y piedra de tropiezo también. Imagínense que está hablando de, se refiriéndose de que Cristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiecen en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjense bien aquí cómo funciona la predestinación, ¿sí? Que también va en la gente que está, des- está destinada a ser desobediente. Y si se fijan en la imagen que he colocado, hay unos círculos, ¿sí? La imagen que está ahí abajo en un círculo de color simbolizando los versículos que estamos leyendo. A pesar de que esta piedra del ángulo es rechazada por los desobedientes e incrédulos, indudablemente Él es precioso para todo aquel que cree, ¿sí? En Él. Este es el ciclo verde de la imagen, ¿sí? Que refleja la iglesia, por decirlo así, eh, que somos personas que formamos, digamos, el templo, que son piedras vivas que formamos el templo, si se fijan, y todos estamos fijados en la verdad, y por eso la espada está ahí
al inicio de la pirámide, por decirlo así. Y eh, una manera de saber si una persona tiene fe bíblica verdadera es ver si Jesús es verdaderamente precioso para ella. Charles Spurgeon pone este texto de la siguiente manera. ¿Es precioso Jesús para tu alma? Recuerda que el estado de tu condición espiritual depende de la respuesta a esta pregunta. Si tú eres un creyente, entonces él sí es precioso para ti. Pero si Él no es precioso para ti, entonces no eres creyente y ya eres condenado porque no crees en el Hijo de Dios. Y existe una versión en inglés que se llama la traducción versión revisada, en donde el versículo 7 dice así. Por lo tanto, ustedes que creen en su preciosura, ¿sí? O sea, aquí en nuestra versión dice, Él es precioso, por lo que creéis, Él es precioso, pero en esta versión dice, ustedes que creen en su preciosura. Y la declaración aquí no es que los creyentes conocen la preciosura de Cristo, sino que la comparten, ¿sí? Las cualidades de Cristo que crean su preciosura y su honor, comparten las personas que creen en Él. Están, esa preciosura y su honor está a disposición del creyente. El honor está en esta edificación que vemos aquí en el círculo verde. Y el tener almas salvadas por medio de la sangre del Cordero y convertirse en los hijos de Dios, del Dios Todopoderoso, eso debería de considerar como un verdadero honor. Y eso debería ser precioso para nosotros. Ahora vamos a ver los círculos rojos en la imagen ahora, ¿sí? Con el versículo 8, que dice, y piedra de tropiezo, que Cristo también es piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Y quiero que lo contrastemos con el versículo 4, ¿sí? Dice, donde dice, cercaron dos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero el énfasis es en eso, desechada ciertamente por los hombres. Y dice en el 8, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Sí? Los hombres, por siendo desobedientes, tropiezan en esta piedra que los hace caer. Entonces, ahora vamos a ver un par de versículos más en donde vemos cómo Jesús es la piedra de tropiezo para el hombre desobediente, ¿sí? Para el hombre que no cree en él. Isaías 8, del 11 al 15 dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificado. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Mateo 21:44 dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, haciendo referencia a Isaías. Y sobre quien ella cayere, se desmenuzará. Daniel 2:34 y 35 dice, estabas mirando hasta que una piedra, hablando del sueño de Nabucodonosor, que está siendo interpretado por Daniel, ¿sí? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y lo que está diciendo aquí es, mira, esta piedra va a acabar con todos los reinos de la historia de la humanidad. Sí, va a acabar y va a enjuiciar a todos estos reinos
Sin embargo, esta piedra se va a convertir en una gran edificación, que es una montaña. Dentro de la montaña hay más piedras, y haciendo referencia otra vez a la idea que viene trayendo Pedro en su epístola, ¿sí? Que todos nosotros vamos a ser parte de esta edificación, ¿sí? Esta piedra angular, el fundamento es Cristo de toda esta edificación, de este templo, ¿sí? En este caso, en Daniel se habla como una montaña. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este versículo es tremendo porque podemos ver cómo el juicio de Dios ya pasó, ¿sí? Ya pasó en Jesucristo, pero aún así va a pasar también. Entonces, Eh, entonces vemos este concepto que en inglés se dice the already and not yet, o sea, el que está pasando pero aún no ha pasado, en donde Jesucristo ya trajo juicio, ¿sí? Tendremos la oportunidad en nuestras vidas, en nuestro tiempo de vida, que de reconocerlo, de creer en Él, ¿sí? De reconocerlo como Dios y enviado de Dios para nuestra salvación y pago por nuestros pecados. Em, entonces, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya ese juicio fue dado. El que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Em, es destinado. Sí, regresamos a la idea que trae antes de pasar acá. Em, Jesucristo es destinado para aquellos que son desobedientes a su palabra, como piedra de tropiezo, ¿sí? Cuando Jesús se llamó a sí mismo la piedra, en el Salmo 118 que lo vimos anteriormente, habló acerca de aquellos que lo rechazaron y que estos que lo rechazaron son destinados a, y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Sí, Mateo 21:44. Ahora vamos a leer la última sección de este pasaje, hoy sí lo pasamos, que es el lugar privilegiado del pueblo de Dios. Y en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estos mismos títulos fueron aplicados a Israel. No les voy a leer ahorita los versículos, pero en Éxodo, en Deuteronomio, en Isaías se habla acerca de esto. Sí, ahora en Jesús, todos estos títulos aplican para su iglesia. Las cosas que antes exclusivamente le pertenecían a Israel, o sea, su elección, o sea, el ser escogidos, el sacerdocio llamado, ya no son solo de Israel, estos son ahora propiedad de todo cristiano y lo tenemos en un sentido más grande y espiritual. Nosotros somos un real sacerdocio, porque los oficios de la realeza y sacerdocio eran separados celosamente en Israel, ¿sí? Pero Jesús, quien es nuestro rey y sacerdote, lo ha juntado todo para su pueblo. Somos nación santa. Como pueblo, se nos es prometido que viviremos en la nueva Jerusalén, ciudadanos no de esta tierra, sino que ciudadanos de una nación que está en el cielo, tal y como lo decía Pablo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pueblo adquirido por Dios. Somos especiales porque pertenecemos a Dios. Puede ser que un museo esté lleno de cosas ordinarias, de sombreros, de botones, de zapatos, etcétera, pero son importantes porque alguna vez pertenecieron a alguien famoso. Pero Dios toma a gente ordinaria y porque Él las ha tomado, entonces esta gente ordinaria se vuelve gente especial. Y por eso somos pueblo adquirido por Dios. Ya que es verdad que como creyentes tenemos un nuevo principio de vida, o sea, somos linaje escogido, un nuevo acceso a Dios como real sacerdocio,
y un nuevo gobierno como nación santa y un nuevo dueño, que somos un pueblo adquirido por Dios. Esto debe afectar la manera en la que vivimos como creyentes y este efecto en nuestras vidas está escrito en los 11 versículos, en el versículo 11 en adelante, eh, que no lo vamos a estudiar hoy. El propósito de estos privilegios tan altos no es para que nos llenemos de orgullo, sino para que anunciemos las virtudes de aquel, ¿sí? Quien ha hecho grandes cosas por nosotros y nos ha sacado de una vida de pecado y de tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable. Entonces, en resumen, mis hermanos, estamos, y el versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habréis alcanzado misericordia. Somos llamados a vivir de una manera piadosa, ¿sí? Y a amarnos los unos a los otros con amor, porque somos piedras vivas, ¿sí? Hemos alcanzado ahora misericordia. No éramos pueblo, el pueblo de Israel, pero ahora hemos alcanzado esas promesas que Israel tenía. Y tenemos un puesto privilegiado en la creación, ¿sí? Somos llamados a vivir de una manera piadosa y a amarnos los unos a los otros con amor, porque somos piedras vivas que forman un templo vivo en donde estas piedras no pueden estar separadas. En segundo lugar, Jesús para el creyente es salvación y para el no creyente es condenación. Así como lo dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hermanos, la invitación es para que siempre nos examinemos y ver si estamos en la verdad. De lo contrario, vale la pena arrepentirnos y buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Y yo sé que probablemente abarcamos un montón de textos esta mañana, pero en resumen, hermanos, es este. Sí, somos llamados a vivir de una manera piadosa, o sea, a vivir según las Escrituras. El amarnos los unos a los otros es el segundo mandamiento. Cuando Jesús le preguntaron en qué se resumen la ley y los profetas, y les dijo, bueno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es importante amarnos, eh, más importante dentro de la iglesia, con los hermanos, porque juntos somos piedras vivas y formamos el templo, ¿sí? Sabiendo que el templo es Cristo. Sí, Dios prometió, dijo Emmanuel, y tendrán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y tenemos la bendición, el privilegio de ser llamados parte del pueblo de Dios, de recibir todas estas bendiciones que le tocaban al pueblo de Dios. Y examinémonos otra vez, hermanos, y para ver si estamos en la verdad. Y si pensamos que no estamos en la verdad, entonces nos toca arrepentirnos y buscar a Dios mientras Él puede hacer allá. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la exhortación que has traído, por las palabras de ánimo que has traído, Señor. Para nosotros que estamos exiliados en este mundo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, está contigo, Señor. Pero mientras vivimos aquí en esta tierra, enséñanos a vivir aquí de la manera que te agrada. Permite que nuestra vida sea una vida vivida para tu gloria. Te bendecimos, Señor, te entregamos todo lo que somos. Nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor, porque el pecado nos aleja de ti. Pero te pedimos que seas tú quien tome el control de todas las cosas que pasan en nuestra vida, Señor. Que nos permitas buscarte en tu palabra, Señor. Que nos permitas escudriñar tu palabra, guardarla en nuestro corazón, ponerla en práctica y compartirla con otros, Señor. Todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Y bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos con el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Le pido que si ha sido de bendición para sus vidas, también lo comparta con otros para que sea bendición para ellos también. Así que hasta la próxima, hermanos. Nos vemos el próximo domingo y que el Señor les bendiga y les tenga con bien esta semana. Un abrazo a todos. Adiós. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana.